¿Alguien quiere leer 18 y 19? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Sí, obviamente otra vez está personalizándolo. Aquí también 5 palabras que se entiende que 10,000 palabras, 2 horas predicando en una lengua desconocida. Sí, entonces otra vez es el mismo tema, la misma cosa, nos hablándole de otros ángulos, otros enfatizando diferentes cosas. Parece que sí él habla lenguas, pero en privacidad, ¿sí? Porque él dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que se entiende, que enseñar, que hablar 10,000 palabras que no entienden. Otra vez, cuando estamos en la iglesia, lo más importante es que la gente entienda la palabra de Dios. Con 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a ustedes cosas que yo entiendo, que ustedes entienden, que 10,000 palabras en una lengua desconocida. En este caso sí se puede entender eso en una lengua desconocida. Puede ser, como él dice, yo hablo fácil en lengua, sí. Es un don que tengo. O puede ser también que él va enseñando en árabe, y ellos no entienden nada. Pero es así. Está hablando más que el don de lengua, sí, casi seguro en ese caso. O cualquier lengua que ustedes no entienden. Sale lo mismo, sí, en ese caso, que hablar en una lengua que ustedes no entienden, que sea de dónde, que sea no. En el Nuevo Testamento, el número 5 se usa como un número redondo, junto a sustantivos como gorriones, familia, yuntas y bueyes, hermanos, talentos, vírgenes sabias y necias. Hay muchas 5 sí en la Biblia. No sé cuántos 10,000 hay, pero 70 por 7, sí, como perdonar. El 18 está diciendo que aparte de desconocidos, lenguas, hay muchos, porque él dice, el Pablo hablaba muchos lenguas desconocidas. Entonces, aparte de desconocido, si vamos a decir lenguas angelicales, pero aparte de desconocido, era como que había lenguas, digamos, ¿no? No solamente uno. Bueno, nada más estamos diciendo que en el contexto de lo que está diciendo, es mejor que yo hablo 5 palabras que entienden que 10,000 palabras que no entienden. Entonces, el enfoque de casi todo este capítulo es el don de lenguas, ¿sí? Lenguas espirituales, celestiales, que no sean árabe, ni latín, ni la decía y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, es más probable que está hablando del don de lenguas, pero también aplica igualito, si es mejor que yo hablo 5 palabras que entienden que 10,000 palabras que no entienden. Sí, pero si tiene que escoger, es más probable que sí sigue refiriendo a, como dijo usted ya, como él ha dicho que si yo hablo en lenguas tengo ese don, que está pensando es esto más que cualquier otra lengua, de hablar en lenguas celestiales del espíritu. Bueno, ¿alguien quiere compartir su retro? Bueno, en mi circo terminamos que hablo 1,000 palabras con una lengua que ustedes no entienden. 10,000, creo que es. Que yo hablo 10,000 palabras en una lengua que ustedes no entienden. Eso abre la posibilidad que sea el don de lenguas o cualquier otra lengua. Como él piensa ir a España, tal vez ya aprendió un poco de español. Y ahí no. En Corinto no van a hablar nada de español. Griego sí es la lengua más común en este lugar, como está muy lejos, muy cerca de Atenas. Bueno, quiero compartir lo que tenemos. Sí. Pero cuando estoy con la gente de Dios hablando, me gusta más hablar 2, 3 palabras que se entienden para enseñarles. Y de nada sirve que yo hable muchas palabras, pero ni una parte no entienden. Ajá. O ni un pedazo, así dice literalmente. Ajá. Entonces no quiero usar las mismas números, ¿sí? 5 y 10,000. Porque dice 2 o 3, ¿sí? 2, 3, 4, 5.
Sí, uno, sí, unos pocos. Sí, uno, sí, y uno, come y no. Ujú. Va. ¿Alguien más quiere compartir su retro del 14-19? Mejor hablo 5 palabras en mixteco que 10,000 palabras en español. Es iglesia mixteca, ¿eh? Entonces podemos decir como compuso Ansberto, ¿no? De decir 2 que 3 palabras, o es necesario poner el número 5 ahí, o es un decir nada más de Pablo en cuanto a usar palabras que ellos entiendan, que hablar demasiado y que ellos no van a entender. Sí, yo creo que lo que él puso es una forma de decir unas ciertas pocas palabras en una lengua que yo entiendo y que ustedes entienden, que muchísimas palabras en una lengua desconocida, como ya mencioné, como está escrito aquí, que hay varios lugares en el Nuevo Testamento cuando hables de 5. Entonces, parece que en Israel sí sabemos que 40 tiene su significado, 7 tiene su significado, hasta 49 tiene su significado. Hay diferentes números, 10 tiene su significado como completo. Entonces, pero yo pienso en este caso, tal vez 5 no tiene un significado especial, nada más está haciendo contraste con 10,000, pocos y muchos, muchísimos, ¿sí? Muy bien, porque igual en mixteco al decir 2 que 3 palabras es decir, hablar lo que vale, ¿no? Lo que es preciso decir, no como empezar a dar rodeo de todo lo que vas a decir, ¿no? Sí, en mi saco pusimos nada más, aunque sea solamente 5 palabras, algo así. Bueno, aquí en Mixteco pusimos, así como está en la Biblia, que se usó unas cuantas palabras a usar 10,000 palabras. Cinco palabras a usar 10,000 palabras. Pusimos 5 palabras al principio, pero para 10,000 pusimos la palabra uno antes, para decir unos, o como más, no exactamente, no un 10,000 palabras. Entonces pusimos la palabra y uchimi. Como un cálculo, ¿no? Nosotros aquí estamos revolviendo la palabra 10,000, o sea, la parte 10 en náhuatl y 1,000 en español. Está bien, así es. Matlaclemil tlatolme. 10,000 tlatolme. Sí, está bien. Porque no iba a poder decir amén, pero ya me dieron la traducción. Bueno, seguimos al 20 y 21. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Sí, aquí está introduciendo otra cosa cuando tiene que ver con niños. Como parece que como niño sí no está, no me importa, sí, que me entiende, sí, lo que importa es el show. Pues no, sí, no queremos eso, sí, el más importante es la persona madura, sí, piense de cómo edificar, madurar, consolar, corregir, dar dirección a los hermanos, pero un niño nada más piensa en sí mismo muchas veces. Y eso es cuando están haciendo cosas que la gente no entiende, es como un niño, ¿eh? Entonces no seas como niños en su modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ya vimos que habló algo de niños ya en 13. Regresa a ese tema de niños. Y después va a la ley, sí, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así me orarán, dice el Señor. Entonces, sí está sacando las ideas de Isaías, ¿sí? Entonces, como sabemos que los israelitas sí fueron captados conquistados por los babilonios y ya lenguas que ellos ni entienden, ¿sí? Pero y aunque Dios habla con ellos de diferentes formas, no, muchas veces no hacen caso. Entonces, a veces, este 21 sí va
a introducir algo que está un poco complicado para entender y cómo exactamente aplica este versículo, pero vamos a ver. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sin ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra vez dice hermanos, como en lugar de dar más instrucciones, palabras de corrección, también como va a hablar de niños, sí, está hablando más con cariño, un poco así. Por favor, hermanos, sí. Seas niños, pero en la malicia, ¿no? En esa forma de, mire a mí, estoy hablando en una lengua que ustedes no entienden, esa no. Esa es algo inmaduro, ¿sí? Está diciendo. Niños en la malicia, inmaduros en el modo de pensar. No sé si parece que se puede complicar un poco la vida tratando de decir eso. Mixteco pusimos mejor que sean como niños ante el pecado, porque ellos no saben de los pecados feos. Adultos mayores sean en su forma de pensar sobre las cosas de Dios. Pero si es así, niños en la malicia, sí, se puede complicar un poco la vida. Niños en su modo de pensar, tal vez podemos captar esa idea, se puede traducirlo. No piensen como niños, pero sean niños en la malicia, eso sí puede complicar un poco la vida. Pero piensen como un maduro, sí. Tal vez la parte más difícil de ese versículo es ser niños en la malicia, porque podemos entender una persona piense como un niño o una persona piense como un maduro, como un adulto. Pero niños en la malicia es así. Por eso tuvimos que poner, sean como niños ante el pecado, porque ellos no saben de los pecados feos. Hacen como son ignorantes, ¿sí? Y no hagan, ¿sí? De los pecados feos. Es un problema de que pasa hoy en día, ¿sí? Que los antepasados, sí, la gente no mucho más adulta que nosotros, como los abuelos, ellos no sabían de muchísimas de las malicias que hoy sabemos, ¿sí? Por la noticia, por películas, por lo que vemos en muchas cosas, ¿sí? Cosas que oímos que ni podemos imaginar a veces lo que estamos escuchando, porque está tan fuera de nuestra experiencia. Pero somos expuestos a todas esas cosas muy feas del mundo. Entonces, ¿qué problemas tiene el 20? ¿Alguien quiere dar su retro del 20? Especialmente queremos escuchar eso de sino ser niños en la malicia. Voy a leerlo. Hermanos, no piensen como niños, esténse como niños que tienen su corazón limpio. Ellos no se acostumbran a hacer lo que no está bien, pero piensen como un hombre maduro. Sí, siempre tenemos que casi añadir algo así para traducir ser niños en la malicia, para que sea completa la idea, ¿sí? El concepto de niños en la malicia. Porque sabemos que los niños hacen cosas indebidas, sí, pero aquí estamos hablando de cosas más feas, sí. Entonces ellos son ignorantes de la mayoría de la malicia del mundo. Entonces se puede añadir un poco más cuando dice malicia, como nomás está diciendo algo que no está bien en lo que estoy diciendo. Entonces se puede añadir un poco como algo feo, ¿no? Como estás proponiendo. Bueno, yo estaba viendo que usted también tenía que amplificar un poco de eso, sí, para explicarlo. Que está bien, sí, porque no hay otra forma. Niños en la malicia, así traducido palabra por palabra, no tiene ningún sentido. Por eso tiene que amplificarlo un poquito. Sí, estoy diciendo, ellos esténse como niños que tienen su corazón limpio. Estoy como aumentando ahí. Luego dice, hay otra parte, dice, ellos no están acostumbrados a hacer lo que no está bien, pero ya no dice más, como estás diciendo, como que algo más que ellos hacen, pues que no hacen cosas feas, pero es lo que, pero no sé, a lo mejor está bien. Sí, eso es lo que me gusta más, me trae más a la idea de pecados feos, ¿sí? Porque a veces, obviamente ellos a veces hacen lo indebido, ¿sí? Porque no saben. También a ver cómo va a reaccionar mi padre y voy a hacer algo medio malo, ¿sí? A ver cómo reacciona, a ver si me disciplina, me deja hacer la cosa para que yo aprenda a hacer cosas aún más feos, no me corrija. Entonces sí, sería bueno que ellos no saben mucho de los pecados por cosas malos, sí, o feos, sí, algo un poco más fuerte. Porque sí, hacen cosas indebidas, pero
de un nivel mucho más bajo que sabemos cómo viven la gente del mundo. Es lo medio fuertito, ¿eh? Ellos no saben de las cosas fuertes. Andrés, no sé si en tu traducción necesita eso de niños limpios o nada más niños. Al decir niños es porque es inocente, pero no sé si en el idioma necesita eso de limpio. Pues es como, bueno, se entiende que debe decir algo como malo, ¿no? Malicia, porque si nomás decimos niños, pues ahí depende del niño, ¿no? Y se debe como ser fiel al texto, ¿no? Para que diga algo de malicia, pero tal vez estoy aumentando porque estoy diciendo yo el chipaque tienen limpio su corazón y luego estoy diciendo ellos no están acostumbrados a hacer cosas, lo que no está bien. Entonces a lo mejor es mucho, pero es lo que tengo. Yo quiero compartir de lo que tenemos. Hermano, no piensa como niño, sea más bien como niño que todavía no ha cometido mal y piensa como lo que ya son maduros. Que ese partecito, sin no ser niños en la malicia, es casi un paréntesis, ¿sí? Porque no ser niños en su modo de pensar, sino maduros en su modo de pensar. Ese sí habla del egoísmo, del orgullo, de hablar lenguas de puro de show, olvidando de la necesidad de otra persona. Muchas veces los niños, sí, están medio, bueno, depende del niño, sí, y su edad, sí. Si están conscientes, sí, de las necesidades de los demás. O si siempre están en su propio mundo, sí, depende del niño. Entonces ellos a veces parece que están en su propio mundo, a veces como los niños que jueguen y no me importa lo que están haciendo los adultos y si alguien se tiene problemas. Sí, hay niños sí que ven que una persona se está sufriendo, le dan el abrazo, el besito y todas esas cosas, pero en el caso de ellos están ignorando la necesidad de los demás y nada más están pensando en sí mismo. Mire, me ven, hablo en lenguas, el Espíritu de Dios está conmigo, mire, y usted no. Por eso pienso que Pablo está refiriendo a una edad que todavía son inocentes Sí. y no es un niño de 14, 15 años, ¿no? Sí. No. No está hablando de 3 años, niñito, 2 años. Eso. Entonces, por eso, para decir eso en el idioma, tal vez un niño chiquito va a decir para no referir que es una persona. Sí, eso sí, porque los niños de 14, 15 a veces se casan en esa época, ¿sí? Estoy dudando un poco de mi traducción. Quiero que me aconsejen. A lo mejor está mucho escrito de mí, no sé. Por ejemplo, estén como niños que tienen su corazón limpio hasta ahí. Pero digo, hay otra parte que dice ellos no están acostumbrados a hacer lo que no está bien. A lo mejor estoy mucho añadiendo, a lo mejor se puede terminar como niños que tienen su corazón limpio, a lo mejor ahí debo cortarlo, no sé. Pero puede ser que no saben de lo malo, algo así. Porque sabemos que, como dije, ellos sí hacen cosas indebidas, sí, pero son en un nivel muy niño. Pero ellos no saben de las cosas feas del mundo. Y para ustedes sí, pero sería mejor que cuando se enfrenten a esas cosas malitas, que sean como niños, sí, que ignoren, sí, los pecados, que no hacen caso de los pecados feos que hay en ese mundo, que no cometen. Sí, porque sí dice en la malicia, sí. Bueno, creo que ya hemos platicado suficiente de esto para que podamos avanzar un poquito. Sí ya empieza un poco, una sección un poco complicadito. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Sí, hemos hablado unas veces de citas del Antiguo Testamento, por eso tienen que pensar cómo introducir este parece que viene de Isaías. Cita Pablo uno de sus libros favoritos del Antiguo Testamento, la profecía de Isaías. De las 7 del Antiguo Testamento contenidos en 1 de Corintios, 6 son de Isaías. Siguiendo la práctica judía, llama ley
a todo el Antiguo Testamento. No sé si ustedes recuerdan allá en Lucas, ¿sí? En Lucas 24 dice Jesús empezó a explicar todo lo que dice la ley y los profetas. Entonces, técnicamente hay tres, ¿sí? Más o menos. Sí, hay la ley, que son los primeros 5 libros, profetas, que ya empezando con los profetas, y la historia, más o menos, ¿sí? Cuando hay palabras que hay libros que... Y también podemos incluir salmos y cosas así como libros de sabiduría y cosas así. Entonces hay diferentes formas de dividir, pero la práctica judía, la ley y los profetas, sí, son 2 formas. Y hay diferentes versículos en el Nuevo Testamento que habla de usando la palabra ley para incluir hasta los profetas. Entonces cuando dice ley, por eso estamos hablando que casi todo el Antiguo Testamento es su costumbre, sí, de ellos, sí, nuestros escritos, sí, porque todo viene de Dios y todo puede instruirnos y corregirnos y todo eso. Entonces Isaías 28, 11, tal vez alguien puede leer esto, sería bonito. Isaías 28, 11 a 12. La cosa de aquí, otra complicación aquí es que Pablo no cita exactamente lo que dice el hebreo, no cita exactamente lo que dice la Septuaginta. Todos recuerdan qué es la Septuaginta, ¿sí? ¿Qué es el Septuaginta? La Septuaginta. Bueno, hay un comentario, un estudio de la Septuaginta que, porque la escritura fue escrita por 70 hebreos o gente inspirada por Dios. Es lo que tengo entendido. Sí, por siglos sí tenían las escritas de la palabra de Dios en hebreo, por hebreo, pero ya llegando como 200 años antes de Cristo, ya está llegando a otras personas que querían entender la palabra más por la invasión de los griegos. Mucha gente de los hebreos ya aprendieron el griego y también esparcieron en diferentes partes del mundo, están aprendiendo griego, por eso hicieron una traducción del Antiguo Testamento al griego. Como dice usted, la tradición es que 70 de ellos trabajaron y sacaron una traducción del Antiguo Testamento en griego. Entonces, muchas veces Pablo, más aquí en Corinto, él, en lugar de hacer su propia traducción del hebreo al griego, él usa eso como su Biblia. Muchas veces en el Nuevo Testamento, más hechos adelante, usan la Septuaginta para no tener que hacer su propia traducción al griego. Entonces, es la Septuaginta y muchas veces, si comparamos la cita del Nuevo Testamento y lo que dice nuestra Biblia del Antiguo Testamento, a veces no se ve igual. No se ve igual porque no están usando el hebreo, porque el Antiguo Testamento que tenemos no fue traducido de la Septuaginta, fue traducido del hebreo al español. Pero a veces él usa la traducción de la Septuaginta, por eso a veces hay variación, y a veces, unas veces aquí por allá, Pablo hasta hace su propia versión, podemos decir. Él ajusta un poco el versículo para enfatizar lo que quiere enseñar. Es lo que está pasando. ¿Alguien tiene Isaías 28, 11 y 12? Porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablarán a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces él quitó la parte en medio y dejó lo demás y lo termina un poco diferente también, pero entonces él sí quiere enfocar en esta cosa. Todos sabemos, bueno, si leímos Isaías, sabemos que los israelitas se burlaban de Isaías, quien vino a ellos con la palabra de Dios expresada en un hebreo simple y claro. Entonces, muchas veces cuando Isaías estaba tratando de instruir, dar su profecía a la gente de Israel, ellos no quisieron hacer caso, ¿sí? Y ahora Dios vendrá a ellos con un ejército asirio, cuyos soldados le hablarán en un idioma extranjero. Les prometió ser exiliados a Siria, no obstante, no quisieron creer la palabra de Dios y no escucharon. Entonces,
Tal vez voy a leer esto porque es importante. ¿A quién aplica Pablo esa cita? Va a hablar de personas quienes pueden burlar de ellos por hablar en lenguas. Si todos hablan en lenguas a la vez, van a decir que son locos. Es lo que va a decir en los versículos, ¿sí? Hemos mencionado eso. Unos sí van a quedar maravillados si uno habla enfrente de ellos, pero si es un caos, no está bien. Mejor decirles profecía que llega al fondo de su corazón y cambia su vida. Y las personas que no entendieron mucho de las lenguas que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 5, ¿qué dijeron? Ustedes son borrachos, sí, que son borrachos. Entonces, a veces es la posibilidad que si uno habla en lenguas, que la gente lo van a burlar de ellos, ¿sí? Porque no entienden lo que están diciendo. En Tesalónica pusimos porque así dice el papel sagrado de Dios. Voy a hablar con los de mi pueblo con una lengua de extranjeros, con lengua que ellos no entienden. Y aunque hago así, no van a hacer caso lo que les voy a decir, dice nuestro dueño Dios. Sí, sería bueno escuchar una o dos retrotraducciones, a ver cómo hablan, cómo introducen un cita del Antiguo Testamento y cómo hablan de esto, porque sí, voy a hablar con ellos, pero no van a entender, no van a hacer caso, o más no van a hacer caso, sí. Papel sagrado de Dios es lo que decimos cuando está citando el Antiguo Testamento. Bueno, dice la retro, en el papel de Dios dice, voy a enviar las personas que hablan otro idioma, las personas que no son personas de acá, para hablarles a estas personas, pero ni así no van a escuchar mi palabra, dijo el Padre Dios. Sí, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Este pueblo sí puede ser a ustedes, sí, es otra posibilidad, ¿sí? Aún así, ustedes no me van a oír, pues a los de mi pueblo, ¿sí? Pero sí está bien lo que tienen, porque sí también se está escrito aquí, a ellos, ¿sí? Como Isaías viendo a ellos, ¿sí? Ellos no me hacen caso, ¿sí? Y aunque yo hablo con ellos en otras lenguas, no importa si lo hablo bonito o clarito o despacito, no me hacen caso. Y un día va a llegar los babilonios y menos van a entender. Ese también sigue la misma tema de alguien está hablando y otra persona no está entendiendo o no están haciendo caso, por lo menos, ¿sí? Voy a leerlo, pero no entiendo lo que, o sea, como que no entiendo todo, pero lo que voy a decir, sí entiendo, pero no entiendo todo lo que estás diciendo no sé cómo relaciona, o sea, el texto, no, bueno, voy a leerlo, pero dice así, en la ley de Dios, así dice, los voy a mandar hombres que viven en otro lugar y hablan con otro idioma, para que les hablen estos hombres, los que no me creen, ni aún así me van a escuchar. Ajá. Así dice el Señor. Pero Sí. lo que quiero decir es que como que no alcanzo a entender. Estamos hablando de estas lenguas, como que íbamos bien, un poco entendiendo, ahora como más no entiendo. De repente hay este texto, o sea, como insertar de la cita, ¿no? Pero no, como que hay cosas que no entiendo. Sí, ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Estoy pensando, se refiere cuando los sirios o babilonios invadieron y no entendían su lengua, o qué está pasando, no lo entiendo. Parece que está aplicándolo a varias cosas, sí, porque ellos están burlando también de la forma que Isaías está hablando con ellos. Entonces él está hablando en una forma muy simple y ellos no hicieron caso. Y también va a llegar un día cuando lleguen los de Asiria y aún más, ¿sí? No van a entender lo que están diciendo, ¿sí? Y no van a oírme, no van a hacerme caso. No importa lo que, si mando profeta o si mando enemigos, no me van a hacer caso.
Entonces sí, tú estás enfocando en los de Asiria, bueno, en ese caso en Asiria, sí, con Isaías. Entonces Jeremías más como Babilonia, pero Isaías ya está con Asiria. Creo que dije Babilonia, pero sí es Asiria. Entonces, sí, entonces no importa quién está hablando con ellos, no hacen caso. O sea, que sea lo que dice Isaías, que pues bajo la opresión de los babilonios no hacen caso. Parece que ni bajo la presión, todo lo que están haciendo la gente de Siria, todavía no quieren rendirse delante de Dios, ni lo que dice Isaías, ni lo que dicen ellos. Está aplicando esto delante de la gente. Es importante hablar que la gente se entiende lo que dice la palabra de Dios adelante, ¿sí? Y si todos están hablando en una forma que la gente no entiende, no hay posibilidad que hacen caso. Pero sí es un poco complicado entender exactamente cómo relaciona este versículo con lo que sigue, pero la idea es de lenguas no entendidos o lenguas en caos, que están diciendo lenguas, todos hablando en lenguas a la vez y van a decir que somos locos. No están haciendo caso, tal como no hicieron caso a Isaías, también no le van a hacer caso a ustedes si hablan todos en lenguas y es un caos. Porque ese es tan poco que la gente no están haciendo caso a Isaías y tampoco casi no arrepintieron cuando llegaron la gente de Siria. Están más enojados con Dios que arrepentirse. Son personas que están hablando esa lengua que ellos no entendieron. No sé si eso ayuda un poco. Lo que tiene está bien porque está enfocando en la gente de Siria y también incluye eso ahí. Pero también a veces incluye lo que está diciendo Isaías, pero como dije, es difícil para tratar de cubrir todas las ideas que tiene aquí. Porque en otras lenguas, como dice así, Isaías está hablando de una forma muy simple y hasta ellos se están burlando que ella está usando palabras simples para ellos, pero casi de niños, sí, para que ellos entienden, pero no quisieron entender. Entonces, cuando dice este pueblo, se puede referir a los judíos nada más, ¿verdad? Pero Sí, los judíos. Ellos son los rebeldes, no hacen caso a Isaías, ni parece que no van a hacer caso al sufrimiento bajo la de Siria para que regresen a Dios. en el contexto que estamos, Corintios más cerca, pero se puede referir no solamente a los judíos creyentes, sino ya más en general, ¿verdad? Bueno, esa es una cita del Antiguo Testamento del tiempo de Isaías, por eso en el contexto de la cita sí está, no están haciendo casi nada de caso a Isaías. Prepárense, arrepiéntense porque ya viene la gente de Asiria si no hagan esto y ellos no hicieron caso. No importa si él habló bonito, si él habló simple, no importa cómo él habló con ellos, nunca hicieron caso porque es muy duros sus corazones. Ellos también están muy metidos en el Baal y toda esa cosa, por eso no le hicieron caso. Y tampoco, como dije, no arrepintieron cuando llegaron la gente de Siria tampoco. Por eso en el contexto de la cita no tiene nada que ver con los corintios. Ahorita va a tratar de aplicar la idea de hablar en otras lenguas a ellos, sí, pero nada más es una aplicación de una cita de un hecho histórico en Isaías en el año 725, por ahí más o menos, antes de Cristo. 740 por así antes de Cristo, porque cayó todo en 722, cayó Jerusalén y todo ahí. Pero la mayoría de Israel fue llevado a Siria, no todos. Bueno, a ver si podemos seguir aquí. Ahorita ya viene la aplicación un poco de esta cita de qué va a hacer los inconversos, ¿sí? Cuando escuchan lenguas. ¿Qué beneficio hay si todos están hablando lenguas que no entienden y si todos están hablando a la vez, causando un caos? ¿Alguien quiere leer 22 al 25? Vamos a leer. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto,
por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, la idea más complicada de toda esa parte para traducir y para entender es, son por señal. Los comentaristas sacan 5 o 6 ideas cómo entender la palabra señal. Y el comentarista que yo leí dice, ninguno de esos 5 me convence. Pero yo no puedo sacar un 6, un sexto, porque no sé. Entonces, porque luego vamos a ver que los que profetizan, sí, es así, ayuda mucho, sí, los indoctos, sí, los no creyentes, sí, esa es la única cosa que puede salvar a ellos, sí. Hablando en lenguas ya son locos, sí. Pero dice, así que las lenguas son por señal a los no creyentes, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y la profecía no para los incrédulos, pero para los creyentes. Pero sabemos que la profecía es bueno para los incrédulos, ¿sí? Es lo que va a decir. Por eso la pregunta sí es cómo vamos a entender la palabra señal. ¿En qué sentido es señal? ¿Es señal bueno o señal de...? Parece que una cosa es señal de juicio. Varios están diciendo eso, ¿sí? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Mira, ellos están hablando en lenguas y ustedes no. Por eso ustedes no tienen nada de las cosas de Dios. Es una forma de entenderlo. Pero la profecía es un señal no a los incrédulos, para los creyentes, que Dios sí está con ustedes. Cosas así, sí. Por eso la clave para entender, o para empezar aquí, es cómo entender en qué forma se está usando señal. A veces ponemos muestra, sí, pero muestra de qué. Esa es la pregunta, ¿sí? Porque si lo traducimos de una forma y llegamos aquí viendo que cuando los hermanos profetizan, los incrédulos sí escuchan, entienden, toca su corazón, cambia su vida y llegan a Dios. Entonces es un señal en ese sentido para ellos, ¿sí? O es algo necesario que ellos escuchen la palabra de Dios en su propia lengua y escuchen mensajes directos de Dios en una lengua que ellos entienden. Y también dice, si es un señal para ellos, porque están diciendo que son todos locos. Entonces, esas cosas sí que tenemos que entender, por eso es muy clave cómo vamos a entender la idea de señal. Es un poco diferente que normalmente entendemos la palabra señal, parece. Nada más por el contexto como de 23. Entonces, los hermanos, los indoctos, sí, piensan que sí, Dios está con ustedes porque están hablando en lenguas. Bueno, hay algo aquí en 23, dice, y todos hablan en lenguas. Ya entre otros, el problema es un caos. Tal vez una sola persona hablando en lengua sí puede convencer, híjole, usted está lleno de gozo, está lleno de la presencia de Dios, el poder de Dios, aunque no entiendo nada, sí es impresionante. Pero si una persona sí, tal vez individualmente, pero si todos están hablando en lenguas a la vez, es un caos. Es tal como unos templos allá, y nos van a decir están locos. Entonces sí no estoy diciendo así para que hay diferentes formas para entender cómo funciona la idea de señal o cómo podemos ordenar o entender esos versículos para que no suene hay contradicción, porque no hay contradicción. Nada más tenemos que entender, claro, las palabras y incluyendo qué quiere decir la palabra señal. Hay algo de diferencia porque cuando todos están hablando en lenguas es una locura, es un caos. Y cuando están profetizando los hermanos, ellos escuchan en la palabra, en su propia lengua, la palabra de Dios, y como viene con el poder de Dios, la verdad de Dios, ellos sí cambian su vida cuando escuchan eso. Vamos a ver un poco cómo entender la palabra señal. Señal de juicio, señal del poder de Dios, señal de su presencia. ¿Cómo vamos a entender la palabra señal? Lenguas son señal a los incrédulos, o son señal a los incrédulos que no son del pueblo de Dios, es una forma de entenderlo. Mientras la profecía muestra que los creyentes son del pueblo de Dios
pues Dios habla por ellos y con ellos. Entonces es otra forma de entenderlo, es una señal para ellos que no soy de Dios, porque no tengo ningún don, no tengo ninguna expresión del poder de Dios en mi vida. Nada más lengua sí, pero cualquier otro don muestra que Dios está con nosotros y los incrédulos no tienen ningún don de Dios. No, el Espíritu Santo no está con ellos. También podemos pensar en Cornelio en Hechos 10. Esos gentiles hablaron en lenguas por dos razones. Fue una muestra a ellos mismos que Dios es real, pero también para los judíos que acompañaba a Pedro, muestra que Dios acepta a los gentiles. Ya platicamos de eso más en la mañana. Entonces el reto para traducir esto es cómo vamos a traducir la palabra señal y ordenar lo demás. Entonces aquí parece que hay dos, pues puse algo mezclado de Tezualán y Ayutla aquí. El retro de Tezualán dice, pero por eso si ustedes están hablando otra lengua que no han estudiado, esto muestra a la gente quienes no creen o que no confían en Jesús, que Dios está con ustedes, o es cosa que Dios muestra a los que no confían en Jesús, una muestra de su presencia, de su poder, algo así. Pero no ayuda a la gente que ya cree en Jesús, porque ellos ya experimentaron el poder de Dios y ellos no necesitan la lengua. Pero si avisan con la gente las palabras que recibieron de Dios, esto ayuda más a la gente que cree en Jesús que los que no creen, confían en Jesús. Bueno, también como vamos a ver que también ayuda a los incrédulos. Por eso eso complica un poco la idea de más como tal vez entender la segunda parte. Pero también podemos entender, es un señal a los creyentes y los incrédulos que Dios está con ellos y los incrédulos no pueden profetizar porque no conocen a Dios. Como hay diferentes formas como dije, complica un poco la vida cómo entender la idea de señal, especialmente la segunda parte, parece. No sé si alguien tiene comentarios sobre esto o quiere compartir su retro, sería muy interesante cómo trataron de traducir la palabra señal, como tiene hermano, tantos aquí del diferentes equipo, sentidos. Ok, el qué equipo bueno. también tenemos la retro del 22, por eso las lenguas que nadie se enseñó solo son una señal, y aquí es viene del verbo de mostrar, ¿no? Para los que no creen en Dios y no para los que creen en Él. De otro lado, entonces, los mensajes que son de parte de Dios son una señal para los que no creen, que creen en Dios, y no para los que no creen en Dios. Así lo pusimos. Sí, pero sí, entonces la pregunta es una muestra, pero una muestra de qué. Bueno, tal vez obviamente no queremos escribir un comentario aquí, pero sí tenemos que por lo menos tener en mente o imaginando, aunque tal vez no hay que poner en la traducción, nos ayuda un poco una muestra de qué, una muestra que Dios está con ellos, o una muestra que ellos no tienen tales dones, por eso no tienen nada que ver con Dios, algo de su juicio. Y la segunda parte también complica un poco así, porque como vamos a decir, la profecía puede cambiar 100% la vida, el corazón de los incrédulos. Entonces, ¿en qué forma estamos hablando de señal aquí, que es más para los creyentes y no con los incrédulos? Porque también la profecía, como vamos a ver en los siguientes versículos, cambia la vida, salva así las personas incrédulos también. Esa es la complicación de esa cosa. Para no traducirlo para que parece que hay una contradicción. Pero la clave se encuentra en cómo entender señal. ¿Señal de qué? No puedo darle la solución 100%, porque todo lo que he leído, ellos tienen 5 o 6 formas de entenderlo y no convencen ninguno. No aplica a todas las veces que habla de señal. Por eso no está compartiendo con ustedes diferentes posibilidades y posibles complicaciones. Depende cómo traducimos señal. ¿Sí entiende el problema? ¿No entiende el problema? Si decimos que la profecía no es señal para creyentes, sino profecía no es señal para incrédulos, sino para creyentes, ¿en qué
forma estamos usando señal, porque en el siguiente versículo estamos diciendo que la profecía cambia la vida de los incrédulos. En cierta forma sí es señal para ellos, sí, pero no, tal vez no señal, sino que el poder de Dios. A veces estamos haciendo una distinción, depende cómo traducimos señal. No sé, Ansberto quiere compartir su retro, a ver cómo salió eso. Voy a compartir nuestra retro. Dice, por eso les hablo a ustedes, la gente o las personas que hablan la lengua que Dios da y que no se entiende, es una seña que viene a la gente que no cree a Dios o que no cree a la palabra de Dios. Y ahora, la gente que habla una lengua, la lengua que Dios da, que se entiende, eso viene para hacer bien a la gente que entiende la palabra de Dios. ¿Y no a los incrédulos? Ajá, hasta ahí sí. Termina. Sí. Esa es la complica, porque como estamos casi diciendo aquí, que no es una señal para los incrédulos. Eso es lo que... Ese sí tiene como efecto, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender señal? ¿En qué sentido vamos a tomar la palabra señal? ¿Cómo es que la profecía no es señal para los incrédulos? Sí, porque la lengua, hablar en lengua es un señal para los incrédulos, pero la profecía no. Esa es la pregunta ahí. Bueno, depende del idioma, ¿no? Yo tengo seña. Entonces, cuando dice que eso es señal para los incrédulos, es que cuando ven que habla otro idioma, pues eso hace que crean en Dios. Eso es una muestra que ellos son de Dios, los que hablan el idioma. Es lo que da a entender cuando dice de señal. Ajá, okay. Para que puedan creer los que no creen. Sí, podemos entender de una forma, si una crédulo ve una sola persona hablando en una lengua, se puede entender, híjole, eso es interesante, eso sí, parece que Dios está con ustedes. Es una posibilidad. O puede ser una muestra que Dios está con esta persona y no está contigo. otra forma de entenderlo, ¿eh? Entonces sí, hay diferentes formas de entender la primera parte. La segunda parte es lo que complica un poco más, cómo entender señal. Porque dice, la profecía es para el bien de los creyentes y no para los incrédulos. Pero en el siguiente versículo dice, la profecía cambia la vida de los incrédulos. Entonces, en cierta forma sí es una muestra ahí también, ¿sí? Ellos escuchan. Eso es donde entra un poco cómo traducir bien y entender bien la palabra señal. Y a qué aplica. Hermano, se me acabó de ocurrir algo que hemos visto, que estábamos diciendo antes cuando estábamos traduciendo de profecía, que estaba diciendo Pablo, que la profecía es para edificar a los demás, ¿no? Y para hacerles crecer en su fe, podríamos pensarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor esto es lo que está tratando de decir Pablo aquí, de que la profecía hace crecer a los creyentes. Eso es como su propósito principal. Y me viene a la mente que las lenguas son para los incrédulos, porque así pasó en Hechos muchas veces, que los que no creían en Dios escuchaban las lenguas de su corazón y entendían la palabra de Dios así, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poco de eso que está diciendo Pablo, solo es un pensamiento. Sí, nada más estoy diciendo todo eso para que cuando leemos 24, pero si todos profetizan, entra algún incrédulo en un doctor, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón, hablando del incrédulo, se hace manifiesto, y así postrando sobre el rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, esa profecía está mostrando a ellos que Dios está con ustedes, ha tocado mi corazón, ha cambiado mi vida. Entonces, nada más por eso estoy dando esos consejos que tengamos un poco de estar presente en nuestra mente un posible conflicto, ¿sí? Porque depende cómo traducimos la palabra señal, porque obviamente la profecía también cambia la vida de los incrédulos, ¿sí? Porque es el poder de Dios para cambiar vidas, ¿sí? Hay varios versículos que hablan de eso, ¿sí? Es el poder de Dios para salvarnos, ¿sí? Todos nosotros, ¿sí?
nos pasó algo semejante, ¿sí? Escuchando a alguien compartiendo palabras que recibieron de Dios, o tal como dice la palabra de Dios, y entregamos nuestras vidas a Jesucristo. Por eso nada más estoy diciendo eso para que seamos conscientes, sí, que hay muchas diferentes formas de entender la palabra señal en qué está jugando aquí en 22, y para que no, pero como dije, la complicación del 23 es que todos están hablando en lengua, ¿sí? Ya entre el chat, por eso van a decir que están locos, ya no quedó como señal, sino que un caos, por eso ya no es señal, sino que están locos, ya me voy a casa, no quiero saber nada de eso. Bueno, ya es a las 2, creo que ya aquí vamos a detenernos. Nada más querer introducir esa posible complicación y pensar bien cómo traducir la palabra señal y cómo se juega en todo eso.